Caminantes de la historia, hoy es 2 de mayo y quería celebrarlo con vosotros, si no os importa, pues leyendo otro de los capítulos del libro Follones, amoríos sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX. Como no, es el capítulo que habla del 2 de mayo, porque no hay nada más del siglo XIX que el 2 de mayo. 2 de mayo, 1808. Una multitud de madrileños se agolpa frente al Palacio Real. Se corre la voz de que quieren raptar al infante Francisco de Paula, el hijo pequeño de Carlos y María Luisa. Un tal José Blas Molina, cerrajero, decide colarse en el palacio y echar un ojo para ver qué es lo que se cuece y enterarse de qué pasa con el infante. Minutos después, Molina grita: ¡Traición! ¡Que nos lo llevan! ¡Nos han quitado a nuestro rey y quieren llevarse a todas las personas reales! ¡Muerte a los franceses! La furia de los madrileños se desata y asaltan el Palacio Real. Murat trata de controlar el tumulto y dispersar a los revoltosos, mandando al palacio un destacamento de la Guardia Imperial. Los muchachos se ponen nerviosos y hacen fuego de artillería contra la multitud, cañones contra la algarada. ¿Qué puede fallar? Ya no solo se trata de impedir la salida de Francisco de Paula. Ahora, además, hay que vengar a los muertos. Enseguida, la lucha se propaga por todo Madrid. Se acaba de montar la del 2 de mayo. Sangre que demanda venganza. Murat es el mariscal francés al frente de las tropas en Madrid y el cuñadísimo de Napoleón. Como ves, es muy difícil contar algo sin que aparezca un cuñado. Murat se ha instalado en el Palacio de Grimaldi, que está muy cerquita del Palacio Real, y dicen que desde allí ve cómo empiezan los jaleacos a la puerta del Palacio Real. También dicen que Murat se cabrea tanto con todo lo que está pasando que escribe en su diario: el pueblo de Madrid se ha dejado arrastrar a la revuelta y al asesinato. Sangre francesa ha sido derramada, sangre que demanda venganza. Y ordena el fusilamiento de los levantiscos. Aquel día las calles de Madrid se llenan de sangre, de pólvora y de héroes. Las tropas napoleónicas ocupan Madrid, ahora sí por las malas, y sofocan la revuelta a bayonetazos. El púlpito de cuchilleros. En la Plaza Mayor de Madrid hay una barandilla que es como una especie de tribuna popular, un púlpito al que cualquiera puede subirse y decir lo que le dé la gana. Uno de los que se suben a esta barandilla es un fraile que se llama Antonio y que, a pesar de que le han ordenado que colabore con los franceses, está cabreado como una mona. Así que se sube al balconcillo de cuchilleros y da un discurso contra los gabachos tan patriótico y tan incendiario que dicen es el verdadero pistoletazo del 2 de mayo. ¿Quién sabe? Daoíz Velarde y el cuartel de Monteleón. Pedro Velarde es un alto cargo del cuerpo de artillería. Como todos los militares, tiene orden expresa de sus superiores de apoyar en todo a las tropas francesas. Lo que pasa es que le arde la sangre con lo que está pasando. Los franceses campan a sus anchas, la corona pacta, los altos cargos miran para otro lado y los militares están atados de pies y manos. Cuando se entera de la matanza de civiles que ha habido en la Puerta del Sol, le pide a uno de sus jefes que le ponga al mando de una tropa para echar una mano y se planta en el cuartel de Monteleón, que está en lo que ahora es la plaza del 2 de mayo de Madrid. Velarde llama a la puerta del cuartel y pide que le abran. Como es militar, los franceses piensan que es de los suyos y le abren. Una vez dentro, les pide amablemente que dejen las armas, o si no, os voy a dar palos hasta en el carnet de identité. Los franceses dicen ¡oh, la, la!, y se rinden. Allí en el cuartel está Daoíz, que enseguida apoya a Velarde y se pone a armar al pueblo al grito de ¡abrid las puertas, las armas al pueblo! ¿No son nuestros hermanos? El cuartel ya es suyo, pero las tropas napoleónicas están a la vuelta de la esquina, y son muchos. Aquello acaba muy malamente. Los gabachos cargan contra el cuartel. Cuando tiran abajo uno de los portalones de entrada, la explosión retumba en todas las calles del barrio de Maravillas. Entre el ruido, el polvo y el desconcierto, los de dentro del cuartel atacan como buenamente pueden a los franchutes. Los vencen y persiguen a los que huyen. Con el orgullo tocado y hundido, los franceses vuelven a la carga con una estrategia muy bien pensada: liarse a cañonazos con todos todo el rato. En mitad del bombardeo, cuando todo parece perdido para los defensores del cuartel, aparece de repente a lo lejos un oficial francés con una bandera blanca ondeando en son de paz. A los franceses se les queda cara de no enterarse de la misa a la media.
A Daoiz y Velarde también. Ahí los dos amigotes empiezan a preguntarse: ¿qué hacemos, Daoiz? Esto sí que no me lo esperaba, Velarde. Sin pensárselo dos veces, los españoles, en vez de rendirse, empiezan a atacar a diestro y siniestro. A los franceses, claro, el ataque les pilla desprevenidos, así que los que no caen salen por patas. Segundo set para los de Monteleón. Murat está cada vez más enfadado. ¿Cómo es posible que un puñado de madrileños pueda con su batallón? Fuera de sí, Murat les declara la guerra total. Manda un ataque contundente contra el cuartel desde todas las calles que lo rodean, con todo su armamento y con sus mejores militares, que son más de 800. Es casi imposible que nuestros héroes aguanten una nueva ofensiva. Y en efecto, a la tercera va la vencida. A Daoiz le atraviesan con el puñal de una bayoneta. Velarde cae abatido por un disparo a quemarropa. Lo más fuerte es que la prensa, la corte y los altos cargos militares los acusan de traidores. El pueblo, sin embargo, los declara héroes. Para que veas que nuestra historia da para hacer películas de lo más épicas, pero vamos, del tirón, de estos héroes y de todas las heroínas del 2 de mayo, que son muchas. Las tijeras de Manuela Malasaña. Manuela Malasaña es otra heroína del 2 de mayo. Fíjate en la paradoja, su apellido es francés. Su abuelo era un panadero que vino de Francia llamado Malesang. Manuela es una bordadora de 17 años a la que el asalto de Monteleón le pilla camino a su trabajo. Una patrulla francesa le da el alto y le encuentra unas tijeras. Lógico, es bordadora. Sin pensárselo dos veces, los franceses la ejecutan por llevar un arma blanca, las tijeras. Esto es lo que cuenta el mito y esto que os voy a contar no está en el libro, pero lo he descubierto hace poco y me gustaría compartirlo con vosotros. A ver, lo que he leído hace poco es que los papeles oficiales del Ayuntamiento de Madrid lo que cuentan es que el padre de Malasaña era uno de tantos madrileños que andaban disparando contra los franceses desde sus ventanas. Entonces se queda sin munición y le dice a su hija Manuela que por favor que vaya a buscar municiones, que vaya a buscar balas o lo que sea para poder seguir disparando. La pobre Manuela sale de su casa y ahí mismo los franceses la pillan. No está muy claro si es que la ejecutan, como dice el mito o la leyenda, o si se la cargan porque una bala perdida le revienta la cabeza. El caso es que muere fulminantemente al salir de su casa. Después de la reincorporación de Fernando VII al trono de España, pues decide premiar o contribuir con una pequeña pensión a los familiares de las víctimas del 2 de mayo. La que reclama la pensión de Manuela Malasaña es una tía suya y cuando la recibe lo que hace es homenajear a su sobrina con una cruz que pone a la puerta de su casa, que es donde presuntamente los franceses la han ejecutado. Poco a poco los madrileños acuden a rezar a esa cruz, a la que empiezan a llamar la Cruz de Malasaña. Eso hace que en poco tiempo el barrio de Maravillas acabe llamándose por el pueblo de Madrid el barrio de Malasaña. Todo por una cruz, por la cruz de Malasaña que había puesto la tía que había cobrado la pensión por la muerte o la ejecución de la pobre Manuela. Esto no viene del libro, pero voy a seguir leyendo. Los arrestos de Clara del Rey. Clara del Rey es otro de los símbolos del 2 de mayo y una de las 59 mujeres que mueren ese día durante el levantamiento contra las tropas francesas. Cuentan que Clara del Rey está ahí de compras en el mercado de la Plaza de la Cebada cuando se entera por unas vecinas de que los madrileños se han levantado contra los franceses. Así que sale corriendo hacia la sastrería de su marido pensando que con la suerte que tiene igual se lo han cargado los franceses, madre mía. Al llegar encuentra el negocio cerrado, así que se va corriendo a buscar a su marido y a sus 5 hijos. Un vecino le dice que le ha visto en la Puerta del Sol. Clara se va para allá y por el camino va esquivando como puede las tropas francesas. Pide refugio a los vecinos que se han puesto como locos a tirar pucheros de agua hirviendo a los franceses. Una vecina le dice que ha visto a su marido y a 2 de sus hijos ir hacia el parque de artillería de Monteleón, el de Daoiz y Velarde. Clara se va para allá y allí se reencuentra por fin con su familia. No duda en ponerse a defender el cuartel junto a ellos y a atender a los heridos, a repartir agua a los que combaten y a llevar pólvora a las piezas de artillería. Y así hasta que un trozo de metralla acaba con ella. Un poco más tarde cae también su marido y 3 de sus hijos. A Clara del Rey la entierran en el cementerio de la Buena Dicha que está cerquita del cuartel. Si has echado cuentas verás que sobreviven 2 de sus hijos. Cuando vuelva a F7, estos 2 hijos recibirán las condecoraciones que el rey otorga a los parientes de las víctimas del 2 de mayo. Una medalla de honor, 3 reales y algunos derechos en determinados establecimientos públicos. Poco más. Este es el precio que Fernando pone para compensar a los que le defendieron el trono. Las 2 heridas del teniente Ruiz.
El teniente Ruiz es otro de los héroes del 2 de mayo. Ruiz está en cama muy malamente de lo suyo cuando empieza la movida en la Puerta del Sol y se levanta para meterse en la boca del lobo del cuartel de Monteleón. En mitad del jaleo le pegan un tiro en un brazo y él sigue luchando. Le pegan otro tiro por la espalda que le sale por el pecho y él sigue luchando. Y así hasta que pierde el sentido y se desvanece. Cuando acaba el asalto al cuartel, se lo encuentran vivo de chiripa. Es uno de los pocos supervivientes de aquel asalto. Cuando está en fase de recuperación, se levanta otra vez de la cama y vuelve a la lucha con el francés sin hacer caso ni a su médico ni a sus amigos. Se apunta al ejército y le destinan a Badajoz, pero no puede llegar a su destino porque está demasiado hecho polvo y de camino le da por morirse. No somos nadie. Benita Pastrana al pie del cañón. Otra de las heroínas olvidadas del 2 de mayo es Benita Pastrana, que también muere en el cuartel de Monteleón. De Benita se sabe muy poco. El 2 de mayo tiene 17 años. Viene corriendo hacia el cuartel de Monteleón cuando se entera de que su novio está luchando aquí dentro. Dicen que cuando el teniente Ruiz es abatido, Benita coge su fusil para sustituirle. Está literalmente al pie del cañón hasta que un disparo francés la deja totalmente muerta a matar. Los fusilamientos del 3 de mayo. Aplacada la sublevación, los gabachos aplican jarabe de palo antirrevoltosos jugando al tiro al madrileño en la madrugada del 3 de mayo. Aquella noche hay fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, en el Retiro, en la Plaza Mayor y en el Paseo del Prado. Los franceses detienen a cualquier sospechoso y a cualquiera que tenga un arma. Ya hemos visto lo que le ha pasado a Manuela Malasaña. Bueno, pues así con todos. Con lo que no cuenta Murat es que está encendiendo la mecha que prende la llama que hace que todo salte por los aires. Y así, a lo tonto, empieza la Guerra de la Independencia. Goya y los sucesos de mayo. Goya es el mejor cronista de los horrores de la Guerra de la Independencia. Según se dice, Goya es testigo directo de la carga de los mamelucos de la Puerta del Sol y de los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío. Su criado escribe que aquella noche salieron los dos a la terraza para tomar apuntes con ayuda de un catalejo y así poder pintar fielmente la escena de los fusilamientos. Goya queda absolutamente impactado por el comportamiento de los franceses durante aquel día. En el fondo, como todos los afrancesados, confiaba en que los franceses trajeran a España las luces de la Ilustración. Pero aquella jornada los franceses fueron cualquier cosa menos ilustrados. Acabada la guerra, para reconciliarse con la monarquía y de paso salvar el cuello, Goya pidió permiso para perpetuar por medio del pincel las más notables y heroicas acciones o escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa. Se lo concede. El patriotismo de Goya queda demostrado y a salvo de momento. Se congracia con la corte y el cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo pasa a ser uno de los más emotivos de la historia de la pintura. En el cuadro, los españoles que esperan la muerte son víctimas vulnerables y humanas, mientras que los soldados franceses que están de espaldas, creando un muro sin rostro, permanecen fríos e insensibles ante el dolor, como una máquina de matar. Estalla la Guerra de la Independencia. Cuando se va conociendo en toda España lo del 2 de mayo y lo de los fusilamientos, la cosa se va de madre. El alcalde de Móstoles, una localidad pequeña cerca de la corte, declara la guerra a los franceses por su cuenta como si de pronto se hubiera convertido en el representante de toda la patria. Es todo un desafío al poderoso señor de media Europa y lanza un llamamiento general, un grito patriótico para declarar la guerra a Francia. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que, socolor de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo. Nunca antes había pasado algo así. Es asombroso. En menos que canta un galo, el levantamiento popular se generaliza. A lo tonto estalla una guerra distinta, la Guerra de la Independencia, que es una especie de reacción popular contra la ocupación francesa al margen de las instituciones. Es como si los españoles tomaran conciencia de sí mismos. Por eso es una lucha nacional, caótica, espontánea, intensa y generalizada, sin una estrategia clara y con un único objetivo: echar a los franceses, cueste lo que cueste. Así son las cosas. Mientras las naciones conquistadas por los franceses agachan las orejas y se someten a Napoleón, los españoles se resisten. La que se lía el 2 de mayo y en la Guerra de la Independencia, con todo el pueblo español levantado contra el invasor, provoca admiración en todo el mundo. Aquí nace el mito del pueblo indomable, ingobernable y tenaz. El ejército francés se verá las caras contra los españoles.
Por cierto, los mostoleños, ojo, cuidado, seguirán en guerra contra Francia hasta 1985, cuando por fin firmen la paz con el embajador francés. Bueno, esto no da para más. Quería volver a felicitaros el 2 de mayo y pediros que sigamos en casa, que ya queda menos y que de verdad que lo estamos haciendo todos muy bien. Así que cuidadito y bueno, pues un vino a la salud de nuestros héroes del 2 de mayo.